Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque de eso se va a tratar todo el libro de Éxodo, cómo este pueblo, que en muchas cosas por haber vivido 430 años en Egipto, tiene unas costumbres nada que ver y de alguna manera tienen que empezar a conocer al Dios de sus padres, porque es que no era su Dios, era el Dios de sus padres. Ellos no tienen una comunión directa. Fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero así como en los egipcios se levanta una generación que no conoce a José y que lastimosamente se olvidan del agradecimiento que debe tener la tierra de Egipto con José, también se levanta una generación al interior de los hebreos que no tienen una conexión directa con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y por eso lo primero que hace Dios cuando se le presenta a Moisés en la zarza es presentarse y decirse, mucho gusto, yo soy tal. Dice, yo soy Jehová. Se le presenta un nombre nuevo, una manera maravillosa y plena de revelación, y es donde envía a Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, a partir de las mismas 10 plagas y luego del éxodo, el Señor tiene que empezar a poner las condiciones para que el pueblo se relacione con él. Entonces, como lo dije la semana pasada, el libro de Éxodo nos habla del aprendizaje del pueblo para relacionarse con Dios. Ahora, el pueblo hebreo no solamente está conociendo a Dios, sino que también se está viviendo una transición interesante. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué transición interesante se está viviendo? Hasta el momento de Moisés, Dios solamente se ha revelado de manera especial, pero Dios no le ha dicho nunca a nadie que escriba nada. O sea, nunca Dios le ha dicho a nadie que escriba nada. Sencillamente todo lo que podemos saber hasta ese momento se ha transmitido por tradición oral. Pero la transición de la que estoy hablando en tiempos de Moisés y en Éxodo en particular al comenzar, es precisamente que cuando llama Dios a Moisés, no solo le da la labor de librar al pueblo de Egipto, sino que también le da una importante labor a Moisés que estudiamos, los que estudiamos teología sistemática, cuando veíamos doctrina de la Biblia o bibliología, doctrina de las escrituras, veíamos que a Moisés fue el primero que se le dio la labor de ¿qué? De escribir las palabras de Dios. Tarea, labor que comienza el mismo Dios. Porque el primero en escribir su palabra en tablas de piedra fue Dios. O sea, Dios comenzó esa labor. Dios comenzó la labor de dejar consignado de manera escrita su palabra. ¿Con qué? Con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, con el decálogo. Y luego le delega a Moisés la labor, como lo veíamos la semana pasada, a Moisés se le entregan 10 mandamientos morales, 53 a 57 reglas que son civiles y ceremoniales, donde él ya entra a escribirlas puntualmente. Y de ahí en adelante a Moisés se le da la labor, y es por eso que él escribe los 5 primeros libros de la Biblia. El libro de Génesis es algo maravilloso, porque el libro de Génesis, el Señor le revela a Moisés cosas en las cuales él no estuvo. O sea, ustedes van a ver el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo nos habla de la mayoría de lo que sucede en el libro de Éxodo. La mayoría estuvo ahí presente Moisés de manera consciente, porque también en el libro de Éxodo hay momentos donde Moisés está presente de manera inconsciente o no está ni siquiera presente. Cuando el libro de Éxodo dice que todo el tiempo que estuvo el pueblo de Dios en Egipto y que clamó y que estaban desesperados en esa esclavitud, pero que en ese momento un hombre de Leví deja embarazada a una mujer de Leví y nace Moisés. Hombre, Moisés, ¿cómo sabe todo eso si ni siquiera había nacido? Es precisamente por la inspiración divina, por la revelación de Dios, siendo él un autor bíblico. Ahora, si esto nos parece extraordinario, ¿cuánto más extraordinario es que el Señor le muestre de manera detallada a Moisés lo que hizo en la creación, lo que hizo con Noé, el pecado, la caída, lo que sucedió con Adán y Eva, con Caín y Abel, con Sed, con los hijos de Dios, los hijos de los hombres, con la torre de Babel, con el diluvio universal, con todas estas situaciones, con Abraham, con Isaac, con Jacob? Miren lo que es la revelación. Miren lo que es que Dios
por inspiración, es decir, que de la boca de Dios salen esas palabras y se las revele de manera sobrenatural a Moisés. Eso fue lo que sucedió. Esa es la transición de las que hablo. Hasta Moisés, todos los creyentes, por tradición oral, perpetuaban su fe. Pero a partir de Moisés, la fe se va a perpetuar a través de la palabra escrita. Y una parte importantísima, algo que va a ser parte importante del culto a Dios, será la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, tenía que hablárselos. Porque nosotros vamos a ver cómo en el tabernáculo se describe cada parte del tabernáculo. Y vamos a ver cómo de primerazo el Señor describe el arca del pacto. Pero es que en el arca del pacto hay tres elementos importantes en parte del centro también de la adoración a Dios, que son las tablas de la ley, que significa la palabra de Dios, ese verbo, esa palabra de Dios, que un día se iba a convertir en carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está la vara de Aarón que reverdeció, que lo vamos a ver en el libro de Levítico, Números. Y también está el maná del cielo, que de ese también se hablará en el libro de Éxodo. Será maravilloso. Entonces, me gustaría hoy, pues me creí pertinente comenzar la clase del día de hoy con estas salvedades, con estas situaciones, y que entendiéramos cómo es de importante de aquí en adelante la palabra de Dios para un culto real y verdadero a Dios. Hasta ese momento no había habido palabra, pero una vez el Señor determina que la palabra escrita quede consignada, la intención de Dios con esto es que esa palabra permanezca por las edades y las personas perseveren en esa doctrina. Por eso es tan grave que se levante un culto, que se levante una religión que supuestamente adora al Dios, al único Dios verdadero, al Dios de los cielos, y permanece lejos de la escritura y de la palabra de Dios. Porque estoy hablándoles que en el libro de Éxodo ellos están en un aprendizaje, están aprendiendo a cómo acercarse a Dios. Y todo lo que el Señor les va a enseñar quedará consignado y quedará escrito. Eso será algo tan importante, eso será algo tan relevante al interior de la adoración de Israel, que va a haber una orden al rey más adelante, cuando por primera vez tenga un rey humano, Israel, la nación de Israel. Dios le manda a Moisés que escriba en Deuteronomio las reglas que debe cumplir ese rey, porque no será un rey sin reglas, no será un soberano sobre todos, no, será un representante de Dios en la tierra, el rey. Y el rey mismo se tendrá que sujetar a unas reglas que el Señor dejó establecidas. Y entre ellas el rey debía escribir anualmente una copia de la ley de Dios. Es decir, una copia de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, una copia de su puño y letra. Tarea y labor que muchos reyes no cumplieron. Y que por eso el pueblo se apartó de Dios y se desenfrenó. Entonces es importantísimo que, sin haber comenzado todo lo que les he hablado, ya llevo como 15 minutos hablando, todo esto que les estoy diciendo es la introducción para entender la nueva forma en que el Señor se va a empezar a relacionar con el pueblo en esta oportunidad.